Muchas gracias al doctor Lucio Velázquez por su conferencia y vamos a dar paso a continuación al doctor Santiago Stucchi Portocarrero, quien nos brindará su tema La locura en el virreinato del Perú. Doctor Stucchi, adelante por favor con su presentación. Muchas gracias. Buenas tardes con todos los presentes. Voy a subir mi exposición. Díganme por favor si se puede ver bien. Perfecto. Gracias. Bueno, vamos a hablar sobre la locura en el virreinato del Perú. Y vamos a dividir esta exposición en tres partes. Primero, cómo se entendía la locura durante esta época del virreinato del Perú. Luego, en particular, cómo fueron los procesos, de manera muy breve, claro, que llevó a cabo la denominada Santa Inquisición para determinar si una persona era punible o no. Y en tercer lugar, cómo entendió la psiquiatría del siglo XX a la locura en la época del virreinato. El virreinato del Perú comenzó, como todos sabemos, en el siglo XVI y tuvo una duración de 3 siglos. Y es un periodo bastante amplio, durante el cual las ideas no fueron exactamente las mismas, no podían ser. Por eso lo que vamos a mencionar es una cuestión breve y resumida. Al llegar el mundo hispano al mundo andino, se impuso de alguna manera, aunque no del todo, la visión europea de la enfermedad, que por un lado comprendía las ideas hipocráticas y galénicas, particularmente en lo referente a los cuatro humores, y por otro lado, elementos de la medicina árabe, ¿no? Recordemos que los árabes habían estado en la península ibérica durante 7 siglos. Entonces, siguiendo con el primer subtema que hemos mencionado, vamos a revisar algunos textos de la época para saber cómo se entendía la locura. Por ejemplo, en el Tesoro de la Lengua Castellana o Española de 1611, em, esto es de Covarrubias, el diccionario de Covarrubias, podemos ver lo siguiente. El loco es el hombre que ha perdido el juicio. ¿Mm? La etimología, y la palabra loco viene del latín locus, loci, por el lugar, no es un lugar vacío. Es decir, el loco es el que tiene la cabeza vacía, de alguna manera. Entonces, el origen, según este texto de la palabra. Y aclara también que entre loco, tonto y bobo hay mucha diferencia por causarla estas enfermedades de diferentes principios y calidades. La una de la cólera adusta y la otra de la abundancia de flema. Entonces vemos pues cómo estaba presente la explicación humoral, ¿no?, que hemos visto hace un momento, ¿no? Y también este texto nos habla de tipos de locura, ¿no? Dice, el loco atreguado es el que tiene intervalos lúcidos, haciendo treguas con la locura. En cambio, el loco perenal es el que perpetuamente persevera en la locura. O sea, algunos locos estaban constantemente locos, eran los locos perenales, y otros tenían treguas con la locura, ¿no? Intervalos lúcidos. Vuelvo a decir, el virreinato fue un periodo amplio de 3 siglos, ¿no? 3 centurias, no fue solamente algo breve. Y si avanzamos en el tiempo, pero todavía situándonos en el virreinato, nos vamos a encontrar con el Diccionario de la Lengua Castellana de 1780. O sea, algunos siglos después del anterior documento. Y acá vemos que dice, loco es el que ha perdido el juicio, también, el mismo concepto, ¿no? Carece de razón y hace y dice disparate. Por semejanza se llama el sujeto de poco juicio y asiento, disparatado e imprudente. Términos que en realidad no han perdido mayor vigencia. Y la locura, dice, es la enfermedad que priva del juicio y embaraza el uso de la razón. Locura, disparate, desatino y necedad grande. La locura entonces era concebida como una enfermedad, ¿ya? Eso es algo que vamos a seguir viendo a lo largo de esta exposición.
Esta imagen fue tomada en el convento de Santa Catalina, en Arequipa, y dice, tú sabes de mis locuras y mis pecados no se esconden de ti. Entonces dice que el alma está vestida de loca montada sobre un caballo y el amor divino oculta su rostro en señal de vergüenza. Esto nos lleva a el otro concepto que se tenía de la locura. Hemos visto, hemos mencionado, lo vamos a poner énfasis después nuevamente, que la locura era vista como una enfermedad, pero también era vista como algo relacionado con lo divino, con lo sobrenatural, y por lo tanto vergonzoso, ¿no? Consecuencia del pecado, como nos dice esta imagen. Entonces, ambos conceptos de alguna forma comulgaban entre sí, ¿no? Y por eso, como vamos a ver luego, la Inquisición tenía que discernir si se trataba de una verdadera locura, si se trataba de herejía, y dentro de la locura podía ser parte, podía ser castigo divino, podía ser intromisión del diablo, o podía ser una cuestión netamente física. Vamos a ver algunos casos particulares. Por ejemplo, en este libro es la Corónica Moralizada del Orden de San Agustín de 1639. Este libro es eh, de Fray Antonio de la Calancha. Él nos menciona el siguiente caso. Dice, el año pasado de 1631, un noble, perdón, un noble hidalgo llamado Alonso de Astudillo, estimado en el Perú por su autoridad, que desestimó siempre a los sacerdotes y honraba poco a los religiosos, fue gobernador del marquesado de Oropesa, fuese apoderando el demonio de su imaginativa porque le quitaron la gobernación y apurábale con que se ahorcase. Conocióse el infernal impulso y vivía cuidadosísima su familia porque no le ejecutase. Eh, Más adelante dice, volviendo su mujer, lo halló ahorcado de una viga y no vieron a las dos personas que habían entrado y quisieron ocultar el delito y enterrarlo, pero el obispo le mandó quemar el cuerpo porque así lo mandan las sinodales con que castigó Dios al enemigo de los sacerdotes. Este caso es particularmente interesante porque da varias explicaciones, ¿no? Por un lado, dice que fue el demonio el que se apoderó de la imaginativa de este señor y lo llevó a tener el impulso de ahorcarse. O sea, el ahorcarse era una manifestación de locura, pero de origen demonológico. Pero a la vez, al mismo tiempo, también le dan una explicación contextual, porque dice que esto fue desencadenado por haber perdido la gobernación. O sea, hay una mixtura ahí de una cuestión contextual y una cuestión demonológica. ¿No? Por otro lado, bueno, finalmente se ahorcó el tal Alonso de Astudillo y vemos pues que al haberse ahorcado fue quemado su cuerpo y no pudo ser enterrado en lugar santo, porque ese era el concepto del suicidio, era algo demoníaco, algo pecaminoso. Entonces, el suicida no podía estar dentro de un cementerio, ¿no? Tenía que ser quemado o enterrado en otro sitio. Siguiendo con el libro de Fray Calancha, vemos ahora el caso del padre Fray Pablo de Castrovi, ¿no? Que le rindió la pena y la melancolía, perdió el juicio y estuvo loco 20 años. Era su locura callar, de manera que unos 2 años no alzaba los ojos del suelo pensativo. Y si hablaba algo, era decir que contra conciencia habían dejado las comunidades de paria. Entonces, este señor también había perdido un cargo que tenía y se le desencadenó una melancolía que le duró 20 años. Pero hay que tener cuidado, y lo vamos a ver luego, en no pretender que el término melancolía tenía el mismo significado que ahora. Los términos han ido cambiando su significado, como vamos a ver luego. Entonces, acá la melancolía era una forma de locura, una locura apagada, podríamos decir, ¿no? No respondía ni preguntaba cosa alguna, si bien oía con atención lo que las cosas del cielo le platicaban, ¿no? Entonces, el religioso que le daba de comer y le servía no tenía más trabajo que ponerle la comida y hacerle la cama. Y vamos a ver este tercer caso,
que presenta Fray Calancha, perdón, y es acerca del padre Fray Francisco Becerra, ¿no? Eh, Era tan constante en la oración que se la pasaba las noches orando y estas vigilias con grandes ayunos le desflaquecieron tanto que ayudando al cotidiano trabajo que de día pasaba en la conversión de los indios, perdido el juicio, secretos de Dios. O sea, de tanto orar y poco dormir, terminó loco. Secretos de Dios, dice. Siendo furioso con las lunas, su accidente, en lo fuerte de sus locuras decía dulces requiebros a la Madre de Dios, de quien fue devotísimo. ¿Mm? Cuando acababa el accidente, o sea, cuando entraba en cierta razón, con mudanza de luna, preguntaba si había dicho algo contra Dios o su madre. Si le decían que sí, se daba crueles golpes en la boca y en los pechos y decía, sucio blasfemo, a un Dios infinito os atrevéis y a la madre de Dios. Acá podemos ver lo siguiente, ¿no? Este señor, como hemos mencionado, de tanto orar y poco dormir, se le desflaqueció y terminó loco. Y esto nos recuerda de cierta forma al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha que de tanto leer se le secó el cerebro. Es una situación parecida. Lo otro interesante es cómo se hace la asociación de la locura con la luna. Y de ahí viene el término lunático, que también es otra de las formas como se ha denominado a aquellos que perdían el juicio. Y eso lo podemos ver aquí nuevamente en el diccionario de la lengua castellana de 1611, ¿no? De Covarrubias. Dice, estar la luna sobre el horno se dice de loco cuando está con furia, que ordinariamente es en luna llena. Y ahí se toma horno por la cabeza del hombro, que es como una hornaza. Y entonces le hiere de lleno. Por esta razón le llamaron lunáticos. Los faltos de juicio que con los cuartos de luna alteran su accidente. Entonces había ese concepto de que la luna influía en la locura. Volviendo a la corónica moralizada de Fray Calancha en 1639, vemos este concepto también que dice, suelen tener por verdaderas estas apariencias los enfermos de locura lupina, que los árabes llaman chatrap y los latinos melancolía confirmada. Y estos tales, aún sin engaños del demonio, burlada la fantasía, piensan que son y se imaginan perros, leones, toros y otras bestias. Porque esta parte resalto, ni esto entra en la ciencia mágica, ni tiene parte el demonio, sino la flaqueza del cerebro o la dolencia y enfermedad de los humores. Aquí el autor claramente distingue entre aquella locura que es sobrenatural, causada por el demonio, y aquella que es por flaqueza del cerebro o no, y enfermedad de los humores. Entonces, nuevamente menciono esta visión múltiple que se tenía acerca de la locura, ¿no? Y lo otro interesante es que volvemos a encontrarnos con el término melancolía. Y aquí vamos otra vez al diccionario de 1611 de Covarrubias, que nos define melancolía como enfermedad conocida y pasión muy ordinaria, ¿no? Dice, pero no cualquier tristeza se puede llamar melancolía en este rigor, aunque decimos estar uno melancólico cuando está triste y pensativo de alguna cosa que le da pesadumbre, ¿no? Melancólico, triste y pensativo. Entonces, había el concepto sí de melancolía como tristeza, pero también como una forma de locura, como hemos estado viendo, ¿no? Por ejemplo, acá en el diccionario, volvemos al diccionario ya de 1780, dice melancolía, uno de los cuatro humores del cuerpo humano que la medicina llama primarios. Es frío y seco, es uno de los cuatro humores, la bilis negra, en otras palabras, ¿no? Y además también vuelve a decir que la melancolía es una tristeza grande y permanente, procedida de humor melancólico que domina y hace que el que la padece no haya gusto ni diversión en cosa alguna. El término cercano al de la melancolía es, por supuesto, el de manía. Y el mismo diccionario define manía como enfermedad de la fantasía que la altera y desordena, fijándolo una especie de sin razón ni fundamento. Es una forma de locura, ¿no? También furor o insanía.
pero también es una extravagancia, capricho, tema y ridiculez de genio, y así se dice, ha dado en la manía de hacer esto. Entonces, esto en realidad nos lleva al concepto coloquial, tanto al concepto médico como al concepto coloquial, ¿no? Se dice hacer manías, tener manías como repetir cosas raras, extrañas. Y también puede recordarnos al concepto de manía como parte de lo que ahora llamamos trastorno bipolar, pero sin que sea una equivalencia propia, ¿no? Y esto se hace más notorio con el siguiente párrafo que dice manía lupina, cierta especie de melancolía con la cual el que la padece suele salirse de casa de noche y andar alrededor del lugar hasta el amanecer en cuatro pies como los brutos y aullando como los lobos. Busca las sepulturas y saca y despedaza los cadáveres, y de día huye de los vivos. Algunos muerden como los perros, lupia insania, es lo que dijimos hace un momento, ¿no? Entonces es interesante cómo se considera la manía como una especie de melancolía, lo cual dista mucho de lo que dijimos hace un momento, los conceptos actuales de manía y depresión que forman parte del actual trastorno bipolar. Entonces, a lo que queremos llegar es que las palabras, hay palabras que tienen mucho tiempo, manía, melancolía, etcétera, pero el significado ha ido cambiando, se ha ido en algunos momentos ha significado otra cosa o ha combinado significados actuales con otros de la época. Por ejemplo, acá en 1791, en el Mercurio peruano, en el ejemplar de esta fecha, hay un artículo que se llama Manías particulares, ¿no? Y dice, entre las debilidades de los hombres que constituyen parte del plan histórico y coercitivo de nuestro Mercurio, nos merecen un lugar preferente los que en cierto modo han hecho memorable a los que la han padecido. Entonces, al hablar de manías, está hablando de locuras, básicamente, ¿no? No está haciendo alusión al concepto actual de manía, nuevamente lo digo, y en este artículo menciona a tres personas, ¿no? Uno es don Diego López González de la Peña, que tuvo la idea de que había descubierto la cuadratura del círculo, ¿no? Pero obviamente esto es más extenso, lo estoy diciendo de manera resumida. Después nos habla de don Manuel de Torquemada, que fue señor Casteldós Rius virrey, y este señor fijó la idea en la construcción de una máquina que no era más que una piedra, y la llamaba molinete, con la cual decía beneficiaría todos los metales del Perú. La persona evidentemente había perdido la razón. Y en tercer lugar, a don N. Montero, que trabajó 30 años en desenterrar un tesoro que nunca encontró. Entonces, esto lo estoy poniendo para ver pues cómo el término manía era prácticamente sinónimo de locura, ¿no? Y también debemos recordar, pues ya yendo más allá del Perú, el Tratado Médico Filosófico de la Manía de Pinel, también de aquellos tiempos, ¿no? Haciendo alusión a la locura en general. Vamos a ver un fragmento de Los Tesoros Verdaderos de las Indias de Iván Meléndez, ¿no? Esto es de, perdón, 1682. Dice, 13 años después de la muerte del siervo de Dios, Fray Juan Macías, cayó muy malo Juan de Villa, y se entendió que le habían hecho mal porque perdió totalmente el juicio y dio un furioso, tanto que no pudiendo tenerle en su casa doña Agustina de Córdoba, lo llevó a la loquería del Hospital de San Andrés. Duróle 7 meses la locura a Juan Villa y no tenía más remedio. Era necesario tenerlo en un cepo y atadas las manos, porque hacía pedazos los vestidos. Entonces vemos cómo la idea de amarrar al loco también existía en aquella época. Ahora vamos a hablar sobre la Santa Inquisición, ¿no? El Tribunal del Santo Oficio, y vamos a ver algunos casos en los cuales se puso en duda la cordura de la persona acusada, ¿no? Este es un texto, un manual, un compendio de 1821 de diferentes procesos llevados por el Tribunal del Santo Oficio.
En primer lugar, dice el autor, sucede a veces que por librarse de la tortura se fingen locos los reos, pero si se presume que es fingida esta locura, no se han de dejar de darles tormento. Eso más que así se conoce si es demencia fingida o efectiva, y cuando hay otros indicios, no es malo hacer la prueba atendiendo a que no resulta de ella peligro de muerte. Entonces, para los inquisidores, una manera de discernir si la persona realmente estaba loca o fingía locura era atormentarlos, era la tortura, y lo cual no considera algo malo el autor. Por supuesto, eso bajo nuestra perspectiva es bastante discutible. Y, perdón, vamos a ver ahora la historia, en la historia del Tribunal del Santo Oficio de 1887, los casos que que mencioné hace un momento. En primer lugar, el de Mateo Salado, ¿no? Ese Mateo Salado es un hombre que estaba en esta ciudad y andaba muy maltratado, y había casi 10 años que andaba cavando una huaca, ¿no? En la actual huaca, que justamente se llama Mateo Salado, dice acá, que es cerca de esta ciudad, que le dicen La Magdalena, justamente en el distrito de La Magdalena, el cual pública y comúnmente estaba ávido y tenido por falto de juicio entre todos los que le conocían. Por verle andaba tan distraído y trabajando solo. eh, Vista esta testificación, se mandó prender y fue preso el 28 de noviembre de 1571. ¿M? Dijo que tenía 45 años, contó por su orden su genealogía y discurso con buen juicio y entendimiento, está pertinaz en todas estas cosas. Dice muchas blasfemias contra el Papa y cardenales. eh, en una primera proceso, digamos, lo aprendieron a este señor que vivía en la Huaca, lo soltaron porque pensaban que estaba loco, pero de ahí lo volvieron a aprender, y, como dice al final, acá en Huaca solo las personas que lo oían lo atribuían a la locura, pero realmente él no es loco, sino hereje pertinaz. Una segunda, podríamos decir, evaluación, entre comillas, disculpando el anacronismo, determinó que él no era verdaderamente loco, sino que estaba en su sano juicio y era un hereje pertinaz, como dice acá. Y por lo tanto podía ser procesado, y lamentablemente terminó en la hoguera. Entonces vemos cómo para la Inquisición, una de las formas, o mejor dicho, el hecho de perder el juicio podía librarlo, al menos en teoría, del castigo, porque el que realmente estaba loco no era culpable de sus actos, pero si estaba en su sano juicio, ahí sí, podía ser castigado. El otro caso es el de Francisco de la Cruz, natural de Lopera, que dice, y por hallarse muy melancólico, se le quitó un cuchillo con temor de que pudiera suicidarse, y para ver si estaba realmente loco, ocurrieron los inquisidores al singular arbitrio de que se le pusiese un par de grillos, operación que debían presenciar algunos ministros del tribunal para que informasen de las demostraciones que hiciese. Llamóse después al médico, y con su informe y el de testigos se le declaró sano y cuerdo. ¿Mm? Y concluye diciendo el autor que no cree que aquel poco despacio estuvo loco, sino que fingió la locura, como mañoso, astuto y sagaz que debe ser. Y cerca de esto de locura, nosotros siempre nos ha parecido, y ahora nos parece lo mismo, que no estuvo loco. Entonces, nuevamente, se hace la disquisición de si esta persona realmente había perdido el juicio y por lo tanto no podía ser condenado, o estaba fingiendo locura. Y para eso lo particular es que llamaron a un médico. O sea, las evaluaciones, por decirlo de alguna manera, repito, perdonen el anacronismo, lo hacían generalmente los miembros del Tribunal del Santo Oficio, pero ocasionalmente podían recurrir al médico para que contribuyera con su opinión. En otras palabras, la determinación de la locura no pertenecía exclusivamente al campo de la medicina, menos al de la psiquiatría, porque la psiquiatría ni siquiera existía propiamente, sino que era un tema que podía ser explorado por otras personas. Y ahora, para terminar, vamos al último subtema, que es el de la comprensión de la locura de la colonia bajo la perspectiva de la psiquiatría del siglo XX, ¿no?
Hay que aclarar que en la época del virreinato no había psiquiatría ni había psiquiatras. La psiquiatría apareció en el siglo XIX, inicialmente como alienismo y luego ya en el último tercio del siglo XIX y en el siglo XX ya propiamente como psiquiatría como la entendemos ahora. Entonces, si bien en el Perú ya en el siglo XIX había existido, como dijo Javier Mariátegui, un discreto alienismo representado por José Casimiro Ulloa y Manuel Antonio Muñiz, es en el siglo XX cuando recién podemos hablar de psiquiatría propiamente dicha, bajo, insisto, el concepto actual, ¿no? Y el primer psiquiatra al que se le llama, se le conoce como el padre de la psiquiatría en el Perú, Emilio Valdizán, escribió una obra llamada Locos de la Colonia. Inicialmente apareció en varios números de la revista médica de la Facultad de Medicina de San Marcos, pero luego fue compendiada en este ejemplar que estamos presentando acá de 1919. Ahora, la visión que tuvo la psiquiatría del siglo XX de la locura de la colonia está obviamente teñida, no puede escapar de la óptica que se tenía en aquella época en torno a la locura. ¿Qué quiero decir? Que cuando nosotros leemos la visión, los diagnósticos que hace Baldizán y que hace cualquier psiquiatra en su época, más que obtener información sobre, entre comillas, la verdadera enfermedad mental del personaje del pasado analizado, lo que vamos a obtener es cómo se entendía la locura en la época en que el psiquiatra hace la evaluación. Y eso aplica tanto a principios del siglo XX como ahora, cuando la psiquiatría actual pretende hacer diagnósticos retrospectivos. ¿Ya? No vamos a entrar en detalle porque es un tema bastante amplio, pero diremos de todas maneras algunas cosas específicas sobre el tema que estamos exponiendo ahora. Por ejemplo, cuando Baldizán, a principios del siglo XX, habla sobre la locura de la colonia, lo vuelvo a decir, está imprimiendo su sello de psiquiatra de principios del siglo XX, ¿no? Su visión. Entonces vemos pues cómo el capítulo 1 habla sobre las neurosis, histéricos y epilépticos, ¿no? Entonces, el concepto de neurosis en aquella época no era exactamente el mismo que podríamos entender ahora, ¿no? De hecho, en algún momento, cuando aparece la palabra neurosis, acuñada por Cullen, implicaba, era un término que abarcaba cualquier trastorno, cualquier enfermedad del sistema nervioso, ¿no? Entonces, cuando Baldizán habla de las neurosis, dentro del mismo capítulo, está incluyendo a los histéricos y a los epilépticos, ¿no? Y dice inclusive la histeria y la epilepsia, tan en justicia llamadas grandes neurosis, no debieron ser raras en estos reinos del Perú. Hay que entender pues que también el concepto de epilepsia en aquel entonces, principios del siglo XX, no era exactamente ni podía diagnosticarse igual que ahora, considerando que el fundamento del diagnóstico de la epilepsia, es decir, el electroencefalograma, aparece recién en la década de 1930. Entonces, en esta época, muchos casos de epilepsia probablemente diagnosticados como epilepsia, probablemente ahora no serían diagnosticados de epilepsia. También estamos haciendo por supuesto una visión muy rápida de la obra de Baldizán por cuestiones de tiempo. El capítulo 3 lo dedica a la psicodisginesias, los locos morales. Entonces, acá está haciendo alusión, por supuesto, a las teorías que imperaban aquella época sobre la degeneración y la locura moral. Términos que actualmente ya no se usan, pero no es cuestión de términos solamente, sino del concepto mismo. Por ejemplo, acá dice literalmente, hijos de qué matrimonio fueron estos desventurados. Tal vez el alcoholismo de los padres, la epilepsia o la imbecilidad de estos pudieron ser la clave de las desdichas de esta familia de degenerados y explicarnos el castigo implacable de la naturaleza sobre tres seres que llevaron en sus venas una misma sangre. Acá queda bastante evidente la teoría de la degeneración que imperó en Europa
a partir de entre la década de 1860 y principios del siglo XX, ¿no? Y que en sus inicios fue propuesta por Morel, ¿no? La teoría de la degeneración también se vio claramente en otros campos, como la criminología, por ejemplo, una teoría del criminal nato eh, de, eh, de César el Hombroso, también era una visión degeneracionista de la criminalidad, ¿no? Y por supuesto también otro aspecto de la degeneración, de la idea de la degeneración, era la de la perversión sexual, ¿no? Entonces, y acá no puede escapar Valdizán a las ideas de su época al decir que los indios del antiguo Perú no tuvieron la gracia de escapar de las tentaciones y dejándose de ellas guiar, cayeron en el hondo abismo de las desviaciones de la normalidad sexual, ¿no? Y dice también, habiéndonos ya ocupado en otra oportunidad de la lujuria de los naturales, escribiremos ahora de la de los españoles, sus conquistadores, sin callar la de los negros, a las veces más esclavos de su lascivia que de sus amos. Entonces, también acá se ven conceptos que ahora denominaríamos racistas, ¿no? El considerar que las razas, al atribuirle a las razas determinadas conductas perversas, ¿no? En el campo de lo sexual. Leeremos este fragmento. Los cronistas cuidaron de silenciar discretamente cuanto hacía referencia a estos pecados que estamos pasando en revista, y ellos mismos, diciendo poco respecto a la prostitución, dijeron menos respecto a la sodomía y a la bestialidad, pecados de carne de los más graves y de los que mayor pena ponen en el ánimo de los que encuentran huella de aquella desgraciada inclinación, que antaño se dijo obra diabólica y hogaño es de los unos juzgada vicio y de los otros es juzgada con más graves motivos enfermedad. Está haciendo alusión al hablar de la sodomía a lo que ahora podríamos, aunque no es exactamente lo mismo, pero podríamos decir homosexualidad. Entonces, la homosexualidad fue considerada, entre comillas, enfermedad mental entre la década de 1860, aproximadamente 1870, y la década de 1970. O sea, la enfermedad, nuevamente entre comillas, homosexualidad, duró aproximadamente un siglo y por supuesto, Valdizán, como hijo de su tiempo, la consideró como tal. Siguiendo con Valdizán, vamos a ver cómo él reinterpreta algunos de los casos que hemos mencionado hace un momento. Por ejemplo, él habla nuevamente de Astudillo, Alonso de Astudillo, aquel que por obra del demonio se ahorcó. Dice que el suicidio del desventurado ex gobernador cabe dentro de la posibilidad de un síndrome melancólico, como debió ser el sujeto al cual su esposa le dejaba solas en la casa. El delirio de Astudillo debió ser o tranquilo o depresivo para que tan tranquilamente lo abandonaran en la casa sin temor a que en su delirio hiciera daño a los demás o se hiciera daño a sí mismo como en realidad se lo hizo. Entonces, él está reinterpretando el caso de esta persona que vivió en el siglo XVI o XVII bajo su visión de psiquiatra de principios del siglo XX y le diagnostica una melancolía. También habla del padre Becerra y a él lo cataloga como portador de una psicosis maníaco-depresiva, ¿no? Porque dice era en la fase maníaca era enfermo, verborreico y audaz y con periodos de locuacidad, y en otros momentos más bien se empezaba a maltratar y se ponía a llorar. Entonces, lo mismo, ¿no? Vemos pues cómo se cataloga a esta persona que ya habíamos visto antes en los textos de la época bajo la nosología imperante, nosología psiquiátrica imperante a principios del siglo XX. Y también habla de Juan de Villa, ¿no? Aquel a que le tuvieron que poner cepos. Dice, en esta imposibilidad de precisar la naturaleza de la agitación de Juan de Villa, hemos optado por concederle un sitio en este capítulo de las paratimias, en el cual hayan cabida la manía y la melancolía y la llamada psicosis maníaco-depresiva. Finalmente, otro de los, por supuesto, insisto, esto es un resumen muy apretado, otro de los historiadores de la psiquiatría
más importantes del siglo XX, es Óscar Valdivia Ponce, en su libro Historia de la Psiquiatría Peruana de 1964. Entonces, es interesante que para Valdivia Ponce sí era válido hablar de una psiquiatría en el virreinato, porque la historiografía previa a la década de 1960 considera que el saber psiquiátrico actual es extrapolable a cualquier tiempo y espacio, puesto que la nosología psiquiátrica tiene una esencia, ¿no? Las enfermedades mentales tienen una esencia, tienen un continuo, una invariable que es transhistórica y transcultural. Entonces, esta es la que se llama la visión antigua de la nosología médica y psiquiátrica en particular, y que se permite, por lo tanto, hablar de psiquiatría no solo en el virreinato, sino incluso desde tiempos inmemoriales, ¿no? Cosa que la perspectiva historiográfica actual no lo considera válido. Entonces, para Valdivia Ponce, también hijo de su época, en la década de 1960, se puede hacer un análisis diagnóstico de las personas que vivieron en la época del virreinato. Y tampoco vamos a entrar en mucho detalle, pero ponemos, por ejemplo, nuevamente el caso del padre Becerra, que ya hemos visto, que fue descrito por el padre Calancha en su libro del siglo XVII, y luego analizado por Valdizán y ahora analizado por Valdivia Pons, ¿no? Él dice, algunos cronistas hacen magníficas descripciones de los casos de psicosis. Calancha nos describe, por ejemplo, la locura del padre Becerra, locura que Valdizán cataloga como psicosis maníaco-depresiva, ¿no? En los archivos de la Inquisición constan una serie de casos de psicosis que sufrieron equivocadamente los tormentos del Santo Oficio. También, por supuesto, bajo su visión de psiquiatra de la década de 1960, va a calificar, va a analizar lo que hicieron los inquisidores en su momento. Y habla, por ejemplo, también de la conducta de los grandes líderes de la conquista y de otros gobernantes de la época colonial. Presentó características que implicaban ciertos trastornos de la personalidad. O sea, ya usa términos que son propios de la década de 1960 y que no usaba en su momento Valdizán. Y dice más específicamente las manifestaciones de la conducta de los hermanos Pizarro, de Almagro, de Carvajal y de otros líderes que llevaron adelante la gran conquista del Perú traducen cierto disturbio emocional. Bueno, entonces, en resumen, hemos visto pues cómo fue entendida la locura durante la época del virreinato, es decir, entre los siglos XVI y principios del XIX, desde una perspectiva demonológica, o sea, como obra del demonio, pero también como enfermedad física, ¿no? Entonces, por esta razón, los inquisidores tuvieron que discernir si quien estaba acusado frente a ellos era loco de verdad, portador de una enfermedad, o era fingido. Y finalmente, cómo la psiquiatría del siglo XX intentó explicar la locura en el virreinato, pero bajo la perspectiva de su época. Es decir, cuando la medicina y en particular la psiquiatría analizan un determinado momento histórico, nos van a revelar más que lo que realmente pasó en aquella época, nos van a revelar cuál es su visión del momento. Eso es todo lo que tengo que exponer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santiago Stucki, por su excelente ponencia. Y le doy la palabra entonces al doctor Walter para que clausure el evento del día de hoy. Bueno, acabamos de terminar esta jornada interesante durante esta segunda etapa del Congreso que auspicia la Asociación de Historia de la Medicina Peruana. Hemos revisado interesantes temas muy ilustrativos que fortalecen nuestro quehacer profesional y que nos remarcan una vez más nuestra verdadera identidad y la razón de ser de la más noble de las profesiones médicas. Y por otro lado,
cumpliendo pues ese deber de nuestro juramento hipocrático, como dijimos anteriormente, de rendir honores y pleitesía y mucha consideración a nuestros maestros. Con estas breves palabras queda clausurado esta segunda parte del Congreso Nacional que auspicia la Asociación de Historia de la Medicina Peruana y Parques Conmemorativos. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Los romanos se habían vuelto. Muchas gracias. Buenas noches, de Disquitos. Muchas gracias a todos. La Asociación de Historia de la Medicina Peruana agradece a todos por estar estas largas horas acá de manera presencial y también de manera virtual. Entendemos que estamos en un mundo tecnológico en el siglo XXI y también nos debemos a ustedes. Muchísimas gracias por todo y será para los siguientes eventos del próximo mes que lo estaremos coordinando oportunamente. Muchísimas gracias. Viva el Perú. Muchas gracias. Viva, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Muy bien, los ponentes. Santiago Stucchi, Carlos Muy bien, muchas gracias, muy interesante todas las charlas. Gracias por sus ponencias. Walter Quispe, Nos Alejandro Santisteban. Nos vemos el próximo fin de mes. Disculpa, yo me tengo que retirar, pero muy honrado de conocerlo. Muchas gracias. Buena participación también de Alfonso Ortiz Patiño, Lucio Velázquez Cuentas, desde el glorioso Cusco. Saludos a todos. Se da por concluido este evento. Abrazos.